Bienvenidos a una nueva clase de Derecho Internacional Privado. En esta sesión abordaremos los conflictos de leyes y de competencia. Y es que a menudo, cuando pensamos en derecho internacional, imaginamos tratados entre países, pero en el ámbito privado el problema real surge cuando una situación toca a dos o más estados. ¿Qué ley aplicamos y qué juez es el competente para conocer del caso? Un punto de partida es entender que vivimos en un mundo con múltiples estados soberanos, cada uno con sus propias leyes. El conflicto de leyes no es una anomalía, es una consecuencia natural de la coexistencia de estos distintos ordenamientos jurídicos y la interacción constante entre personas de diferentes países. Si todos tuviéramos las mismas leyes, esta materia no existiría, pero la diversidad legislativa obliga a buscar reglas de solución. ¿Por qué es importante estudiar esto? Porque impacta directamente en la seguridad jurídica y el acceso a la justicia de las personas. Si no resolvemos bien estos conflictos, nos enfrentamos a decisiones contradictorias. O peor aún, a la denegación de la justicia. El objetivo es que se comprenda el origen, la naturaleza y sobre todo cómo se soluciona estos choques normativos y de competencia. Para ello debemos distinguir dos grandes problemas que suelen ir de la mano. El conflicto de leyes, que es la norma de fondo que rige el asunto, y la competencia, que es la autoridad judicial que debe conocer el caso. Comencemos con el conflicto de leyes. El conflicto de leyes existe cuando dos o más normas de distintos estados pretenden regir la misma situación jurídica. Para que esto ocurra necesitamos ciertos ingredientes: la pluralidad normativa, donde hay varias leyes posibles, y un elemento extranjero, la nacionalidad, el domicilio, el lugar del acto, además de una conexión que vincule el caso con varios estados a la vez. El concepto general de conflicto de leyes nos dice que para que exista un conflicto de leyes, dos estados reclaman ser aplicados a un mismo caso concreto con elementos internacionales. Y en ese orden de idea, el conflicto de leyes debe concurrir elementos que vinculen esta relación jurídica con más de un ordenamiento estatal: la nacionalidad de las partes, el lugar de celebración del acto, el lugar de ejecución, el domicilio o residencia y la ubicación de los bienes. Hablemos ahora del conflicto de leyes sustantivas. Las leyes sustantivas o el conflicto de leyes sustantivas se da cuando hay un problema de normas de fondo. Las leyes sustantivas regulan los derechos y obligaciones, quién hereda, quién paga, quién es padre de quién, excluyendo las cuestiones puramente procesales. Aquí es donde hay un choque de leyes que determinan el qué del resultado jurídico. Podemos definir el concepto de ley sustantiva como aquella que regula el contenido de los derechos y obligaciones de las personas. Y en el ámbito internacional, estas normas pueden entrar en conflicto cuando distintos estados regulan de manera diversa una misma situación. Ahora, la naturaleza de este conflicto es delicada. La elección de la ley no es un mero trámite. Puede cambiar radicalmente el resultado del juicio. El origen de este problema radica en la soberanía. Cada estado tiene sus propios valores y tradiciones. Lo que es para uno es para otro nulo. Por eso existe o es necesario elegir una sola ley aplicable para resolver el fondo. El origen del conflicto se encuentra en la diversidad. Y es que puede haber una concurrencia de norma, puede haber una elección de una ley aplicable, un principio de conexión o una exclusión de otras leyes. Hoy en día, estos conflictos son más frecuentes debido a la globalización. La movilidad de personas, bienes y capitales ha explotado. Vemos conflicto en todas las ramas, desde el comercio internacional y las inversiones hasta temas humanos como la familia o la migración. Por ello, el derecho debe ir detrás de esta realidad cambiante. Históricamente, los estados han desarrollado mecanismos para resolver los conflictos de leyes mediante reglas generales que orientan la selección de la ley aplicable. Veamos estas vías. Las normas del conflicto no resuelven directamente el fondo del asunto, sino que indican qué ley debe aplicarse al caso. Y los puntos de conexión son criterios utilizados para vincular una relación jurídica con un determinado ordenamiento jurídico.
Por ejemplo, el domicilio, la nacionalidad, el lugar del acto jurídico, el lugar de ejecución, la situación del bien. Por ello se aplica el principio de territorialidad que establece la ley aplicable donde se reproduce el hecho o localiza la relación jurídica, y el principio de nacionalidad que aplica la ley del ciudadano o de la nación de la persona, frecuentemente en materia de acto civil. Pero el derecho evoluciona. Actualmente tenemos mecanismos más flexibles como la autonomía de la voluntad, especialmente en contratos internacionales que nos permite elegir qué ley quieren que se rija. Además, existen esfuerzos de armonización legislativa y convenciones internacionales que buscan unificar el derecho, comúnmente conocidos como derecho uniforme, para evitar el conflicto desde la raíz. Pasemos ahora a un segundo gran pilar, la competencia judicial. Primero, recordemos que la jurisdicción es la potestad general del Estado para juzgar, mientras que la competencia es la medida específica de esta potestad. El conflicto surge cuando tribunales de distintos países creen, o no, tener la facultad para conocer del mismo asunto. Para resolver esto, tenemos normas procesales de competencia internacional directa, que se dan cuando el juez decide si puede tomar el caso, o indirecta, cuando el juez decide si reconoce una sentencia extranjera. Estas normas buscan garantizar un proceso justo mediante criterios objetivos. Para ello debemos entender que la competencia se clasifica en varias formas. Objetiva por la materia civil, mercantil, territorial por el espacio geográfico, el domicilio, el lugar del bien, funcional por la etapa del proceso y exclusiva cuando hay asuntos que solo pueden ver los tribunales de un estado específico, como lo relacionado con los bienes inmuebles de su territorio. Aquí se pueden dar dos situaciones problemáticas. El conflicto positivo, en donde varios tribunales se declaran competentes, el riesgo es que pueda haber sentencias contradictorias, y el conflicto negativo, en donde ningún tribunal quiere tomar el caso. Hay un riesgo de negación de justicia. Para los positivos solemos usar el principio de prevención. El primero que conoce el caso se lo queda. Y es que de nada sirve un juicio si la sentencia no se puede ejecutar en otro país. Por eso es vital el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Una correcta solución de la competencia desde el inicio facilita que la sentencia sea válida internacionalmente, fortaleciendo así la cooperación entre Estados. Para cerrar, la relación o el reconocimiento y ejecución de sentencias nos plantea retos como el comercio digital y las nuevas tecnologías, donde el lugar físico se desdibuja. La tendencia es ir hacia una mayor cooperación judicial y armonización. Entender estos conflictos es esencial para operar en un mundo globalizado y garantizar la seguridad jurídica más allá de las fronteras.